podríamos definir de manera muy simple como una disciplina que se ocupa de abordar y estudiar los fenómenos psíquicos pero patológicos. Ahora bien, no es una disciplina unificada. Por lo tanto, podríamos hablar, por ejemplo, de psicopatologías, ¿no? Con ese artículo en plural. Es decir, que el terreno de la psicopatología es un terreno heterogéneo donde conviven prácticas y discursos heteróclitos, distintos. Por ejemplo, por extensión, podríamos decir que la psicopatología indica un ámbito institucional. ¿Qué quiere decir un ámbito institucional? Sería un ámbito donde se desarrolla una práctica asistencial. Por ejemplo, podríamos pensar en psicopatología clínica, psicopatología infanto-juvenil. Ustedes van a un hospital, supongamos el hospital de clínicas o el hospital, no sé, de niños, probablemente se encuentren con un servicio de psicopatología. Entonces, desde esa perspectiva, la psicopatología indica una práctica que se hace en un ámbito asistencial. Por otro lado, por extensión, indica un campo teórico, es decir, un ámbito teórico donde van a coexistir distintas teorías. Generalmente ustedes van a notar que suelen ser teorías heterogéneas, teorías heteróclitas, que tienen sus conflictos internos. Pero, por lo general, las distintas teorías psicopatológicas abordan aspectos semiológicos, nosológicos, patológicos y etiológicos. Ahí les digo. Los aspectos son semiológicos, etiológicos, patogénicos y nosológicos. El término psicopatología, voy a borrar esto, ¿puede ser? Porque esto es una cuestión solamente introductoria, después vamos a trabajar unas cuestiones más importantes. El término psicopatología está compuesto como de tres grandes vocablos. Psico, que ustedes ya saben que es un término que deriva del griego, psiche. ¿Qué es la psiche? ¿El alma o la razón? El patos, que es lo patológico, el sufrimiento, pero también son las pasiones. Y el logos, que sería el discurso racional. Entonces, el término, ¿qué indica? Indica que la psicopatología es un discurso racional sobre los padecimientos, sobre el sufrimiento del alma o la razón. El término psicopatología es un término bastante nuevo, data de fines del siglo XIX, y lo acuñó un médico, fue psicólogo alemán, que creo que lo han trabajado ustedes alguna vez, se llamó Emingaus. Emingaus designaba con el término psicopatología una expresión sinónima a lo que hoy conocemos como psiquiatría clínica. Es decir, que nace el término pero sin una especificidad disciplinaria. Lo que indicaba solamente era un sinónimo de psiquiatría clínica. Pero es también a finales del siglo XIX cuando la psicopatología empieza a dar sus pasos incipientes, es decir, su, digamos, intento de constitución. Y lo hace a partir de un psicólogo francés que se llamó Ribot. Ahí se lo anoto. Ribot fue un psicólogo francés que creó una nueva disciplina psicológica que él denominó psicología patológica.
Es decir, era una disciplina interna de la psicología que lo que buscaba era comprender los procesos normales de la mente a partir de los hechos patológicos. Lo interesante es que Ricos no tenía una formación clínica, no era un clínico, no era un psiquiatra, por ejemplo, de la época, sino que era un filósofo. Es decir, que los inicios de la psicopatología están más ligados al campo teórico, al campo conceptual, que al campo clínico. Poco tiempo después, en 1913, aparece un texto fundamental de la psicopatología que ustedes van a trabajar en los prácticos, que es un libro de Jasper que se llamó Psicopatología General. Es un gran libro que Jasper publica en 1913. Carl Jasper. Claro, uno puede pensar en el año 1913, es decir, que el psicoanálisis ya había aparecido, por lo tanto, las elaboraciones de Jasper son algunas elaboraciones que están influenciadas no solo por la psiquiatría de la época, sino también por el psicoanálisis. Recuerden que ya Freud, los textos pre-psicoanalíticos aparecen en 1890 y ya en 1900, toda su obra psicoanalítica. En 1913 Jasper propone a la psicopatología como una disciplina autónoma, una ciencia autónoma, distinta a la psiquiatría. ¿Por qué? Porque para Jasper la psiquiatría era una práctica profesional, mientras que la psicopatología era una práctica científica que buscaba reglas y conceptos para universalizar, o conceptualizar los padecimientos mentales. Tanto es así que el objeto de estudio que propone Jasper para la psicopatología es el acontecer psíquico, consciente, pero patológico, para saber qué y cómo experimentan los enfermos mentales su padecimiento. Y para eso crea un método, que es el método fenomenológico. Sí. El objeto es el acontecer psíquico, consciente, pero patológico. El acontecer patológico, psíquico, consciente, fíjese que él habla de consciente, no habla de lo inconsciente, no cree en lo inconsciente. Rechaza la hipótesis freudiana en cierto sentido. Entonces, el método que él propone para abordar ese objeto de estudio es el método fenomenológico, que básicamente consiste en captar lo que dice intuitivamente los estados psíquicos de los enfermos para poder clasificarlos, delimitarlos y conceptualizarlos. Y para eso se basa de las autodescripciones de los enfermos. Es decir, que este es un hecho fundamental en el campo de la psicopatología porque le empieza a dar lugar a la palabra del enfermo. Le importa qué dicen los enfermos sobre su padecimiento psíquico. Sí. ¿Cómo? Bueno, no tanto, porque la propuesta de él es acercarse, estudiar los aspectos patológicos del sujeto, ¿no? Entonces habría que ver la propuesta de Gunn en ese aspecto. Entonces, fíjense cómo la psicopatología desde su nacimiento va a estar relacionada principalmente con dos grandes disciplinas. Por un lado con el psicoanálisis y por otro lado con la psiquiatría clínica. Entonces voy a hacer un pequeño esquemita. Pueden ir preguntando si tienen alguna inquietud, alguna duda. Sí. La psiquiatría clínica y la terapia con Pinel, ¿no? Sí, ahora ya vamos a trabajar sobre eso. A ver, este es un triángulo, es solamente un pequeño esquema, donde tenemos la psicopatología, el psicoanálisis y la psiquiatría, y acá en medio el patos.
¿Cuál es la idea de esto? Que la psicopatología aparece desde sus orígenes relacionada tanto a la psiquiatría como al psicoanálisis, que son dos disciplinas independientes, pero las tres se van a ocupar del pato, se van a ocupar del sufrimiento, de las pasiones del hombre. Claro, nos podemos preguntar si las tres van a abordar el pato del mismo modo, y efectivamente no. Es decir, que cada una de estas disciplinas tiene un corte epistemológico particular que produce un método singular, una práctica particular. Entonces, a modo didáctico, podemos distinguir a lo largo de la historia de la psiquiatría tres grandes enfoques sobre la psicopatología. Un primer enfoque que vamos a notar nosotros es el enfoque que hemos denominado el enfoque descriptivo. En este enfoque descriptivo, el representante más importante es Pinel. Philippe Pinel. ¿Por qué Philippe Pinel? Porque Pinel fue un médico francés que fue el primero en diagnosticar, describir y clasificar las enfermedades mentales. Es decir, hasta finales del siglo XVIII, la enfermedad mental no pertenecía al campo de la medicina, sino que pertenecía al campo, digamos, de la cultura. Tanto es así, por ejemplo, que los primeros hospitales psiquiátricos, en realidad los primeros hospitales de encierro, eran hospitales que alojaban a los locos, pero también a los criminales, a los delincuentes, etc. Por lo tanto, no había una discriminación sobre la incorporación de los sujetos a esos hospitales. En todo caso, el criterio era aquel sujeto que estaba por fuera del sistema productivo, se los incorporaba a un hospital, pero no era un hospital psiquiátrico. ¿Qué es lo que sucede? Después de la Revolución Francesa, en 1789, los ideales de la Revolución empiezan a incidir en distintos ámbitos de la ciencia y por lo tanto van a incidir en la psiquiatría, en la medicina. Es decir, que a partir de ese momento la locura empieza a formar parte del campo médico. Se los quita, digamos, de ese lugar, podríamos decir, de prejuicio, teñido por cuestiones culturales, religiosas, etc., y empieza a pertenecer al campo de la locura, al campo de la medicina. ¿Sí? Claro, lo decía Foucault. Sí. Tiene mucho. Foucault escribió bastante sobre eso. Hay 3 tomos de un trabajo que se llama La locura en la época clásica, creo que es, que lo pueden revisar. Y si no, hay otro libro que es muy interesante que se llama Nacimiento de la clínica, donde trabaja algunas de estas cuestiones. Entonces, a partir de ese momento, Pinel se le pide que dirija un hospital en Francia que se llamó el Hospital Bizet, que fue el primer hospital en diagnosticar y en tratar las enfermedades mentales. Y ahí es el punto histórico inicial de la psiquiatría clásica, de lo que se dice, digamos, en relación a la psiquiatría clásica, que sería la psiquiatría que va de 1793 hasta mediados del siglo XX. Vamos a trabajar algunos autores específicamente de ese periodo. Para Pinel, la locura era un género unitario. La locura era un género unitario, es decir, era una sola. Había una sola enfermedad mental, que era la alienación mental, que podía presentar distintos síndromes. Fundamentalmente eran 4: las monosmanías, las manías, el idiotismo y las demencias. No es tan importante. Las manías, las monomanías, las demencias y el idiotismo. Son 4 síntomas. No importa tanto que ustedes aprendan eso, sino las cuestiones más bien conceptuales de la época. Entonces, la causa de la locura era una causa que estaba
según Pinel, determinada por tres grandes factores: factores hereditarios, factores físicos y factores morales. ¿Qué son los factores morales o las causas morales? Son lo que hoy podríamos decir causas psicológicas. Tendría que ver con cuestiones ya no tanto ni físicas ni hereditarias, sino alteración, por ejemplo, de las percepciones, de las interpretaciones. Es lo que Pinel denominaba la alteración o exageración de las pasiones. Pensemos, por ejemplo, en una manía. Hay una pasión que está exagerada. O una monomanía, que sería una melancolía. Hay otra pasión que está exagerada. Y para eso él propone un método que denominó tratamiento moral. El tratamiento moral básicamente era un método que intentaba corregir la alteración moral que se producía en esos cuadros y que consistía prácticamente en sacar al enfermo de su medio habitual, es decir, encerrarlo, y intentar cambiar las percepciones que habían alterado, digamos, su condición mental. Y para eso lo que proponía Pinel eran tratamientos, eran algunas técnicas, por ejemplo, de oficios. Los hacía trabajar, los incorporaba en alguna actividad del hospital, etc. Fíjense cómo el tratamiento moral, de algún modo, asienta las bases de lo que hoy se conoce como las terapias ocupacionales. Por ejemplo, cuando ustedes van a un hospital o a una, no sé, clínica de día y están los psicóticos haciendo un taller, no sé, de costura, de música, lo que sea. Sí. No. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo la idea? No sé cómo interpretar el silencio de ustedes. ¿Sí o no? Bueno, esta clínica de Pinel es denominada por un autor que ustedes van a trabajar, que se llama Bergerie, lo voy a anotar acá. Como clínica sincrónica. Clínicas sincrónicas. Claro, efectivamente. ¿Qué sería la clínica sincrónica? Es una clínica que se caracteriza por la descripción del cuadro clínico en el presente, cómo se presenta la enfermedad aquí y ahora. Supongamos, ustedes tienen una fotografía, describen la fotografía y la clasifican. Por ejemplo, les llega un paciente y describen todas las características, toda la semiología que presenta ese cuadro, pero en el aquí y ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una clínica que no tiene en cuenta ni los antecedentes, ni el pronóstico, no hace hipótesis explicativas, sino solamente un recorte de la enfermedad en la sincronía. Entonces, ¿qué hace? Es esto. Tenemos un cuadro y solamente vamos a escribir, digamos, la presentación del cuadro en la sincronía. Entonces, es una clínica fuertemente empirista basada en la mirada del médico. Llega el paciente, describo sus síntomas, lo diagnostico y hago una nosografía. ¿Se entiende el procedimiento? Es bastante simple. Entonces, es lo que se denomina una clínica sindrómica. Sí. Una nosografía sería una clasificación. Claro, es una clasificación. Es sincrónica y sindrómica. ¿Sí? No sé quién habló. ¿Quién es yo? Es un Shakespeare, eso es lingüística. Levante la mano y todo. Bueno, no sé quién es, hablo a la pared. Bueno, hola, ahora te veo. Sí. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, está bien. La nosografía principalmente lo que hace es la descripción de las enfermedades mentales. Y la nosología implica la descripción, pero también implica considerar aspectos semiológicos, patogénicos, etiológicos, como más grandes.
Es decir, la nosografía está dentro de la nosología. Sorry, pero alíjalo. Bueno, ¿continuamos? ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Dale. Claro, porque hace la descripción de un síndrome. Solamente de eso. Ah. ¿Sí? Y me resulta muy incómodo no saber quién está hablando. Porque... Ah, ya. Claro, es una clínica que no considera ni antecedentes, ni el pronóstico, y tampoco hace hipótesis sobre esos síndromes. No intenta explicar por qué pasa eso, o hay una explicación psicológica de eso. Se describe el síndrome y se clasifica. Vamos a continuar. Esta clínica sincrónica tiene su ruptura en 1822. A partir del descubrimiento de Bailey se escribe con Y, de un cuadro que él denominó la parálisis general progresiva. ¿Saben lo que es la parálisis general progresiva? ¿No? Es una enfermedad que es producto de la meningitis. Es decir, cuando las meninges se inflaman, aparece un cuadro que Bailey clasificó como parálisis general progresiva. Es decir, es un cuadro que empieza a tener fases a lo largo del tiempo que se van mutando. Por ejemplo, el cuadro puede empezar con alguna alteración motora, puede derivar en delirio, alucinaciones, hasta finalizar en una demencia o en una parálisis general de ese cuadro. Entonces, ¿cuál es la importancia de este descubrimiento? Que se comienza a considerar la evolución de las enfermedades. Es decir, podemos empezar a estudiar las enfermedades ya no en su sincronía, sino su diacronía, en el curso del tiempo, cómo van mutándose, cómo van cambiando, cuál es el desenlace de esas enfermedades. Y acá aparece un autor fundamental en este periodo que se llamó Paul Red. Paul Red, así como suena, Paul Red. No sé, puedo borrar un poco acá porque tengo que incluir algunas. Paul Red, F-A-L-R-E-T, Paul Red. Fue un psiquiatra francés que tomó el descubrimiento de Bailey y lo empieza a aplicar al estudio de la psiquiatría, al estudio de los cuadros psiquiátricos. Entonces, ¿qué es lo que hace Paul Red? Empieza a estudiar ya los antecedentes de la enfermedad, no solo la sincronía del cuadro, sino cómo se van modificando esos cuadros y cuál es el desenlace del cuadro. Es decir, empieza a considerar la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, llega un paciente y yo puedo hacer una anamnesis, empezar a preguntarle ¿desde cuándo padece esto? ¿Cómo han sido algunas cuestiones vinculadas a sus antecedentes? Y empiezo a considerar aspectos que tienen que ver con el pronóstico. Entonces, es un descubrimiento fundamental porque esto va a incidir en la posibilidad de establecer pronósticos. Cómo pensamos que puede mutar un cuadro y hacia dónde puede evolucionar. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, pensar ahora. Si ustedes reciben un cuadro de esquizofrenia o de demencia precoz, para tomar la categoría de Kraepelin, que vamos a mencionar ahora, ese cuadro se supone que es un cuadro que va a terminar en la demencia. Que en el curso del tiempo va a ir evolucionando y va a finalizar una demencia. Si ustedes tienen esa idea, podemos intervenir en el tratamiento, en todo caso, para retrasar esa evolución, para tratar de trabajar ese cuadro y que se demore, por ejemplo, esa evolución inminente. Entonces, es un gran descubrimiento la parálisis general progresiva porque va a incidir principalmente no solo en la clínica médica, sino en la clínica psiquiátrica. Y ahí aparece lo que Bergeri denominaba antes clínica sincrónica, aparece la clínica diacrónica. Es decir, las enfermedades mentales
pueden mutarse, pueden variar, y no solo eso, sino que la nosografía que propone Falret es una nosografía basada en el desenlace de la enfermedad. Es decir, según cómo termina la enfermedad es que va a determinar un cuadro clínico. Entonces aparecen también algunas hipótesis explicativas. Bueno, es lo que Berceli denominaba clínica diacrónica. En este mismo enfoque vamos a incluir a otro autor que ustedes tal vez hayan escuchado, se llamó Kraepelin. ¿Lo han escuchado? Kraepelin se escribe. Kraepelin fue un psiquiatra no francés, sino alemán, que escribió un libro que es muy conocido, que se llama Tratado de Psiquiatría, que tuvo muchísimas ediciones, creo que fueron 12, así que fíjense cómo fue mutando su obra. En una de las ediciones, nosotros vamos a trabajar en el curso del año, en la edición sexta de 1899, Kraepelin introduce, por un lado, los conocimientos de la psiquiatría francesa, Alemania, es decir, que se empieza a estudiar las enfermedades mentales considerando su evolución, pero además produce dos grandes aportes. Por un lado, limita la nosografía de la época, que estaba muy dispersa, en 3 cuadros básicos, es decir, la reduce a 3 categorías: las paranoias, la demencia precoz y la psicosis maníaco-depresiva. Es decir, toda la dispersión nosográfica que aparecía en la época va a estar reducida a esos 3 cuadros unitarios: la psicosis maníaco-depresiva, las paranoias, la demencia precoz y la psicosis maníaco-depresiva. Limita la nosografía. ¿Por qué digo que limita la nosografía? Porque en ese momento se había producido una pululación, habían crecido mucho las categorías diagnósticas, entonces se desdibujaba la especificidad del cuadro. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? No sé quién habló. ¿Sí? Bueno. Sí, está bien lo que decís, no lo mencioné. Él pregunta si la visión unitaria de Pinel en la clínica de la locura, que proponía Pinel de la locura, en la clínica diacrónica se modifica. ¿Esa es tu pregunta? Sí, y efectivamente es así. Cuando Pinel considera que la locura es un cuadro unitario, en la clínica sincrónica, este modelo se derrumba en la clínica diacrónica. ¿Por qué? Porque empiezan a pensarse distintas enfermedades mentales. Ya no es un cuadro unitario, sino que pueden ser varias enfermedades mentales, y cada una de esas enfermedades mentales va a tener fases distintas, va a tener una evolución particular. Por ejemplo, es distinta la evolución de una paranoia a la evolución de una demencia precoz. Sí. Eso es relativo. ¿Por qué? Porque casi toda la clínica del siglo XX, en realidad es una clínica, fin del siglo XIX, es una clínica muy biologicista. Es decir, una clínica que lo que buscaba en general era una relación anatomopatológica, la alteración anatómica del cerebro, con alguna alteración mental. Entonces, podríamos decir que ese modelo es un modelo, en cierto sentido, compartido de la época. No sé quién, ¿sí? Otro aporte de Kraepelin es lo que él divide entre síntomas primarios y síntomas secundarios de la enfermedad. ¿Qué serían los síntomas primarios? Son aquellos síntomas que nosotros precisamos identificar para hacer un diagnóstico diferencial, mientras que el síntoma secundario es un síntoma que puede estar o no puede estar. Por ejemplo, si ustedes reciben un caso que tiene alucinaciones, eso no necesariamente implica un diagnóstico de demencia precoz, sino que puede ser un síntoma secundario.
¿Por qué? Porque para Kraepelin las alucinaciones son síntomas secundarios de la demencia precoz y los trastornos de asociación, por ejemplo, es un síntoma primario. Entonces, eso es muy importante en la psiquiatría porque empieza a delimitar la forma, digamos, de hacer los diagnósticos y la distinción de la categoría de los síntomas. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo la idea? Sí. Los signos secundarios son muchos, después lo vamos a trabajar cuando trabajemos la demencia precoz, pero son los síntomas que no son necesarios para establecer el diagnóstico, es decir, pueden estar o no estar. Si yo quiero diagnosticar una demencia precoz, bueno, puede ser que aparezca la alucinación, pero puede ser que no y aparezca un síntoma primario. Bueno, ¿se entendió lo que es este enfoque, el enfoque descriptivo? ¿Sí? Parece la cabeza. El segundo enfoque que vamos a mencionar es el enfoque interpretativo. Y tal vez ya la palabra misma le haga referencia a ustedes al psicoanálisis, ¿no? A las interpretaciones. Y efectivamente, no están errados. En este enfoque interpretativo, el representante más importante fue Freud. ¿Por qué Freud? Porque Freud produce una subversión, una ruptura con la psiquiatría de la época por múltiples causas, solamente para nombrar algunas. Por un lado, introduce la noción de inconsciente que va a modificar, digamos, toda la psicopatología de la época, no de la época, por lo menos toda la psicopatología que propone Freud, y va a incidir en toda la conceptualización freudiana. Pero además Freud empieza a proponer hipótesis etiológicas e hipótesis sobre los mecanismos de la formación del síntoma que no estaban presentes en estos enfoques, en los enfoques descriptivos. Freud se autoriza, por ejemplo, a pensar en mecanismos psicológicos de cómo se constituía una enfermedad psicológica o psíquica. Y esto desprende un método particular, que es el método de la palabra. Es decir, que se puede curar a través de la palabra. Así como la palabra puede enfermar, también puede curar. Por lo tanto, para Freud, los fenómenos psíquicos, patológicos, son fenómenos que no carecen de un sentido, sino todo lo contrario. Tienen un sentido, algo quieren decir. Son mensajes que están cifrados y que están dirigidos a otro, por ejemplo, al psicólogo, para ser interpretados. Es decir, esos mensajes se pueden descifrar, se pueden interpretar y a su vez pueden curar un padecimiento subjetivo. Entonces fíjense la importancia que produce Freud y además el giro que da, ya no tanto a lo que podríamos denominar la clínica de la mirada, que es la descripción que hace el médico, sino a la clínica de la escucha. Empieza a tener un lugar central la palabra del paciente. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Qué cifran sus síntomas? Etcétera. Pero hay más todavía. ¿Por qué? Porque Freud empieza a incorporar al terreno de la psicopatología fenómenos que la psiquiatría de la época había dejado por fuera, incluso que en la actualidad deja por fuera. Por ejemplo, podremos pensar en la obra de Freud, Psicopatología de la vida cotidiana, el chiste y su relación con el inconsciente, la interpretación de los sueños, etc. Es decir, fenómenos que pertenecen a lo que podríamos llamar fenómenos de la psicología normal. Alguien tiene un equívoco, dice una palabra por otra, llega tarde a su sesión, tiene alguna acción fallida, se olvida del nombre de alguien, etc. Todos esos fenómenos empiezan a ser incorporados al terreno de la psicopatología, pueden ser interpretados y pueden ser descifrados y levantar síntomas, es decir, levantar el sufrimiento o el padecimiento humano. Acá vamos a incluir otro autor, que es otro autor que vamos a trabajar, que es Jacques Lacan. Por supuesto que de Freud a Lacan hay
ríos recorridos, hay un montón de autores que han pasado, pero la importancia de Lacan es que Lacan retorna por un lado a Freud. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando Freud muere, los post-freudianos habían distorsionado gran parte de su base conceptual. Entonces Lacan propone lo que él denomina un retorno a Freud, volver a las bases conceptuales freudianas, y empieza a leer el psicoanálisis influenciado por el estructuralismo. Y ahí aparecen otros autores que vamos a mencionar, por ejemplo Saussure, que fue el padre de la lingüística estructural, y Lévi-Strauss, que fue el padre de la antropología estructural. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque Lacan empieza a partir de ese momento a leer, digamos, el inconsciente de otro modo, lo empieza a leer como estructurado como un lenguaje. El inconsciente, dice Lacan, está estructurado como un lenguaje. Y no solo eso, empieza a proponer un trípode, una nosografía reducida como 3 tipos clínicos: neurosis, psicosis y perversión, y cada una de estas nosografías estructurada como un lenguaje. Fíjense que Lacan no habla de un cuadro clínico, o no habla de una estructura psicopatológica, sino que habla de estructuras de la palabra. Son estructuras de la presentación de la palabra. Por eso dice que el inconsciente, o la neurosis, o la psicosis, o la perversión, tiene estructuras del lenguaje particular. Esto lo vamos a ir viendo en el curso del año. Además, otro aporte fundamental que vamos a trabajar en una de las clases es una novedad que produce en relación a la noción de sujeto. ¿Por qué? Porque no se trata del sujeto unificado, o por ejemplo, la noción de sujeto como individuo, sino de otro tipo de sujeto que él denomina el sujeto dividido, el sujeto efecto del lenguaje. Es decir, el sujeto no es algo permanente, sino que es un efecto que aparece en el lenguaje. Entonces, este enfoque interpretativo es un enfoque que, por ejemplo, entre otras cosas, resiste también a las tipificaciones, no busca taxonomía. De ahí la importancia que le da Freud, también Lacan, al caso por caso, a lo singular, a lo que es propio de cada uno. ¿Sí? Ya vamos a trabajar con detalle en la tercera clase, porque es una clase dedicada exclusivamente al sujeto. Lo que le quiero decir, para hacer, digamos, una cuestión general, que el sujeto no es, digamos, el paciente, no es, viene un sujeto, no es ese el sujeto del que habla Lacan, viene un sujeto a la consulta, la intervención del analista fue tal en ese sujeto, el sujeto se vio afectado. Cuando Lacan habla de sujeto, lo habla en otros términos, habla del sujeto como efecto del lenguaje, es una cuestión que tiene que ver con un efecto, no es algo permanente, es más reflexivo, etc. Esto lo vamos a trabajar bien mejor. Entonces les decía que este enfoque interpretativo es un enfoque que resiste a las tipificaciones, que no busca taxonomía, sino que busca lo que podríamos llamar lo singular, lo que es único. Pero no, esto es importante señalarlo también, pero no lo que es único como que es propio. Yo puedo decir, bueno, este padecimiento es propio mío, no lo comparte nadie, soy yo el que lo padece y no va a entrar, digamos, a formar parte del universal. No es la idea de lo singular que toma Lacan. La idea de lo singular es aquello que no puede clasificarse, es aquello que no podemos clasificar, que queda por fuera de las taxonomías, que es imposible que entre en alguna categoría. ¿Hay alguna pregunta sobre este enfoque? Sí. Dámela. Cosas más rápidas. Es relativo porque hay, por supuesto, una formalización, hay un intento, digamos, de matematizar los conceptos, pero
uno puede entrar, por ejemplo, en una discusión, la tuvo Lacan, incluso escribió sobre eso, si el psicoanálisis entra como una ciencia o no. Él llegó a decir que el psicoanálisis es una práctica, ¿no? Entonces, hay toda una discusión sobre ese terreno. Las aspiraciones de Lacan para hacer del psicoanálisis una ciencia no eran las aspiraciones de Freud. Freud tenía esa aspiración fundamentalmente por la coyuntura histórica del nacimiento del psicoanálisis. Lacan poco le importa si el psicoanálisis es considerado o no como una ciencia. Tanto es así que él dice, por ejemplo, el psicoanálisis es una práctica, el psicoanálisis es lo que se dice en un psicoanálisis. Hay varias de esas referencias. Sí, está bien. ¿Cómo es tu nombre? Martín. Sí, se puede entender Martín así. Lo vamos a trabajar la próxima clase. Bueno, vamos a continuar. ¿Están cansados? Sí, yo también. Me tomó el atrevimiento de fijarme qué hora es. Bueno, tenemos una hora todavía de trabajo. Dale. Vamos a escuchar al compañero, a ver. Ya está. Lo oí, sí. Sí, está bien, ya lo voy a mencionar. Sí, voy a retomar esas cuestiones, pero en un momento. No sé, adelante. Ya no pienso. Bueno, continuemos. El otro enfoque que vamos a mencionar hoy es el enfoque estadístico. Estadístico. Este enfoque estadístico, yo diría que es uno de los enfoques que está en la actualidad predominando en la psiquiatría. Es un enfoque que nace principalmente con los manuales diagnósticos. El CIE es el Código Internacional de Enfermedades, que en uno de sus apartados habla de las enfermedades mentales, que se empezó a publicar más o menos a mediados del siglo XX. Luego, ese manual va a derivar en lo que seguramente ustedes conocen hoy como los DSM. ¿Saben lo que son los DSM? ¿Sí? ¿Qué es? Claro. Es un manual estadístico de clasificación de los trastornos mentales. ¿Sí? Esos manuales han ido mutándose. Hubo el DSM-1, el DSM-2, etcétera, hasta el DSM-5, que es el que hoy está circulando en el campo psicológico y en el campo psiquiátrico. Es decir, que es un manual que nos incumbe a nosotros, ¿no? No pertenece solo a la psiquiatría. ¿Cuál es la característica de estos manuales? Por un lado, que es un manual que retorna a lo que podríamos denominar la clínica sincrónica. Es decir, es un manual sindrómico que considera una serie de categorías, de trastornos, y hace una taxonomía, hace una clasificación. Sin considerar, por ejemplo, aspectos, los antecedentes, hipótesis explicativas menos aún, hipótesis etiológicas tampoco hay. Es decir, que es una clínica sindrómica que tiene sus retoños en la clínica de Pinel. En cierto sentido, si nosotros hacemos un análisis un poco más fino, podríamos decir que es un retroceso que tuvo la psiquiatría a la clínica sincrónica. Es como un retorno a sus orígenes. Y está basado en la idea de que podemos establecer en el campo psicológico, digamos, un lenguaje universal sobre los trastornos mentales. Es decir, que tanto los psicólogos como los psiquiatras consideremos lo mismo cuando hablamos de una patología mental. Y tiene tres grandes supuestos. Uno de los supuestos es que se puede establecer la descripción objetiva de un trastorno sin considerar un marco teórico. Es por eso que se considera que son ateóricos. Es lo que yo considero como un ateísmo teórico. Existe esa idea de que son, digamos, manuales sin una teoría que lo sustente.
Sí. Sí, les decía que uno de los supuestos es que es un manual que posibilite identificar objetivamente un trastorno mental, pero sin una teoría que lo sustente, ¿no? El segundo supuesto es la idea de que hay una relación biunívoca, directa, entre el trastorno mental y alguna alteración fisiopatológica o anatomopatológica. Es decir, que hay una alteración orgánica en el trastorno mental. Y el tercer supuesto es que esa alteración orgánica puede ser abordada principalmente por el fármaco y acompañada por terapias teóricamente eficaces, como pueden ser la psicología cognitiva comportamental, el cognitivismo, etc., donde se considera que los síntomas se levantan de manera muy rápida y efectiva. A ver, ¿cuál es la perspectiva que sostenemos desde la cátedra? Desde la cátedra consideramos que, por supuesto, esto es importante que ustedes conozcan, porque a la hora de ejercer van a tener que utilizar los manuales, seguramente en alguna ocasión. Por ejemplo, si ustedes les solicitan en una prepaga o en un hospital un informe psicológico, probablemente tengan que acceder al manual y hacer un diagnóstico por el DSM-5. Pero de ningún modo los manuales pueden sustituir el trabajo clínico, el trabajo del psicólogo. De ningún modo puede sustituir el diagnóstico, menos aún el tratamiento. Una cosa es conocerlo y otra cosa es ampararse en el manual como si fuera una Biblia y digamos, desligarse de lo que es la práctica profesional. Y se me ocurre ahora, yo les voy a leer, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, una serie de síntomas que pueden identificar a ellos, ojo, para ver cómo, para que ustedes sepan cómo se trabaja con estos manuales. Después ustedes van a seguramente a deducir el trastorno del cual estoy hablando. Vamos a ver si se dan cuenta. Solamente les voy a dar 4 síntomas. Miedo o ansiedad intensa en una o más situación social en la que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otro. B. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera. Sí. Leo de vuelta. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoran negativamente. C. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. D. Las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa. ¿Alguna vez le padecieron de estos síntomas? ¿No? No sé. Es lo más probable, ¿no? Casi todos, ¿no? Hemos pasado por una situación que podríamos llamar de ansiedad, no sé, ante alguna situación social. Tal vez alguno no, por suerte. Sí, decir. No necesariamente, hay que ver el caso. Y en primer lugar lo escuchamos. No hace falta medicarlo. Ayer me pasó una cosa así. Alguien me llama, desesperado, a la noche, porque había tenido una crisis. Bueno, yo ya había salido del consultorio, pero pude escucharla, pude llamarla a la noche y más o menos se calmó. No hace falta que la derive a un psiquiatra y que la medique. Ni internarla, ni nada. Sí. Tú cerca, ¿no? No sé qué es el T43, ¿cuál sería? Según el DSM, el T43 todo tiene que ver con ansiedad, estómago. Sí, tiene que ver con eso. Pero ¿saben? Pueden deducir la categoría, la taxonomía, digamos, del trastorno a los cuales está referido estos síntomas. Muy bien, efectivamente, es una fobia social. ¿Te dicen así? Es un trastorno de ansiedad social. Pero lo que quiero señalar con esto es que fíjense cómo es tan amplio, digamos, el espectro, que cualquiera puede identificarse esos síntomas y caer en la identificación de las categorías.
en todo caso nominarse después. Yo soy fóbico social porque, no sé, tuve un episodio de esa característica. ¿Sí? De hecho, hay un estudio, no me acuerdo el nombre, en la que un grupo de investigación psicológica va a clínica y enumera determinados síntomas que sabía que tenía que decir para conseguir tal diagnóstico. Y que después, en la conducta diaria, demostraban que no era correlativo con el diagnóstico que habían dado en la primera consulta, pero igualmente todos esos síntomas se seguían tomando como parte de la enfermedad. Es muy famoso el estudio, no recuerdo el nombre. No sé cuál es. O sea, a lo que iba es muy famoso. O sea, si lo googleo, sale. Bueno, eso lo podríamos considerar como una formación en inconsciente. Un olvido. En lo que, o sea, esto de que cuando cae una persona en un diagnóstico, queda encasillado bajo ese diagnóstico, por más que no siga correspondiendo las respuestas físicas con lo... Sí, muchos pacientes, ¿no?, se identifican con sus diagnósticos que son arrojados así de manera tan poco responsable, tanto por psicólogos como por psiquiatras, ¿no? Soy un adicto, soy un histérico, una histérica, un obsesivo, un psicótico, un esquizofrénico. Ojo con eso. Sí. Es como el libro ese de Buscando no sé quién. Disculpame, tenés que repetir de vuelta por el bullicio. De los cuatro síntomas que recién mencionó, que son situaciones que pueden pasar con los pacientes psicólogos, ¿en qué cantidad o frecuencia o modo se empiezan a considerar síntomas y en qué cantidad se considera como algo que puede pasar y no considerar síntomas? Claro, habría que leer bien, digamos, toda la descripción que hace el manual, pero generalmente son periodos de semanas. Supongamos, si el paciente padece hace, no sé, 4 semanas, 5 semanas, estos síntomas pueden ser incorporados en esa categoría. Habría que leer bien la categoría. Eso es lo cuantitativo. ¿Cómo se determina lo cuantitativo? ¿De qué manera se siente? ¿De qué manera vive esta situación en el personaje? Porque el manual está explicado. Claro. Sí, por eso también hay una ética en juego también ahí, ¿no? Porque digamos, si alguien opera exclusivamente con el manual, posiblemente ustedes salgan después de la consulta de un psicólogo o un psiquiatra, no sé, con algún psicofármaco encima, cuando no se los escuchó, solamente se les hizo una descripción sindrómica, no se les escuchó su padecimiento, de qué padecen ustedes, qué es lo que ustedes suponen que están sufriendo, cuál es el origen de eso, a qué está relacionado, cuál es la historia de ese padecimiento. No importa nada de eso, solo importa la descripción sindrómica del cuadro y, digamos, tratar de anular ese síntoma. ¿Sí? Sí, bueno, eso merece después todo una gran discusión, diría yo. De todos modos, cada perspectiva teórica, por supuesto, es un recorte que se hace de las cuestiones que vamos a abordar, un recorte del objeto de estudio. No hay una cuestión holística donde todo se aborda de todos los ángulos, ¿no? Yo puedo creer en el inconsciente y hay alguien que no cree en el inconsciente y entonces la abordaje es distinta. Para comentar una cuestión netamente personal, antes de iniciar la clase de hoy, bueno, me anuncian la posibilidad que comenté hace un momento y empecé con un dolor de garganta, y me fijo, tenía la garganta roja, ¿no? Es decir, había algo afectado en la garganta. Pero claro, yo me he preguntado si eso es una formación del inconsciente que tuvo un efecto en el cuerpo, o puede ser un virus, una bacteria. Lo que le quiero señalar con eso, fíjense cómo ese fenómeno puede tener una lectura distinta según la lupa o el lente que esté utilizando, ¿no?
basa en el algoritmo de diagnóstico que hace el test. Sí. Yo voy a dar después, al final de la clase, algunos fundamentos de por qué tenemos esa perspectiva. Quiero fundamentarlo. Estos son como los tres grandes enfoques que vamos a recortar de la psicopatología. Y ahora voy a borrar esto. Bueno, vamos a continuar un momento más, ¿sí? Uno de los textos que vamos a trabajar, que ustedes tienen en el material, es un escrito, un ensayo de un psiquiatra francés contemporáneo que se llama Lanterie Lorat. Lanterie Lorat. Lanterie Lorat es un psiquiatra que, entre otras cosas, escribió un ensayo que le permitió recortar distintos tramos históricos de la psiquiatría, es decir, analiza la historia de la psiquiatría, pero a partir de una noción que no pertenece al campo de la psiquiatría, sino que pertenece al campo de la epistemología, que es la noción de paradigma. Me parece que la han trabajado en epistemología. ¿Qué es un paradigma? La introdujo Kuhn, un epistemólogo. La idea de paradigma, explicarla de manera sencilla, sería una especie de voluntad de verdad, un consenso entre los científicos, entre una comunidad científica, en un momento histórico dado, para considerar qué es ciencia, qué no es ciencia y cómo se aborda el objeto científico. Eso, cuando un paradigma triunfa y domina el ámbito científico, Kuhn lo denomina la ciencia normal. Cuando ese paradigma ya no alcanza a responder nuevas problemáticas, ese paradigma entra en crisis, se produce lo que Kuhn denomina una revolución paradigmática y aparece un nuevo paradigma, nuevas formas de comprender. A lo largo de la historia, cualquier disciplina, se han producido mutaciones de paradigmas. Por ejemplo, para poner solamente un ejemplo que me ocurre, en la física, ustedes van a encontrar cómo Copérnico produjo un nuevo paradigma, Newton, Einstein, Hawking en el campo de la astronomía. Entonces se van mutando las concepciones paradigmáticas. Entonces, de ese modo, Kuhn explica cómo evoluciona una ciencia. Hay una discusión interesante con Popper, que era otro epistemólogo, ¿no? Que vamos a dejar por fuera. Entonces, tomando esa idea de paradigma, Lanterie Lorat dice que la historia de la psiquiatría, o en la historia de la psiquiatría, podemos distinguir tres paradigmas. El primero es el paradigma de la alienación mental. La alienación mental. El segundo paradigma es el paradigma de las enfermedades mentales. Y fíjense cómo el artículo, sí, el primero es el de la alienación mental y el segundo, el paradigma de las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales. Y el tercer paradigma es el paradigma de las estructuras psicopatológicas. Este primer paradigma, Lanterie Lorat le da una fecha de inicio y una fecha de finalización, porque por supuesto, como todo recorte histórico, es arbitrario, eso no es algo que carezca de esa cualidad. Va de 1793 a 1857. 1793. 1793 a 1857. 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 17
el primer paradigma. ¿Por qué de 1853 a 1793 a 1857? Porque es la época en que aparece Pinel, se inicia la psiquiatría clásica, y es la época donde la locura empieza a pertenecer al terreno médico. Es decir, ya deja de pertenecer al campo social y cultural y forma parte del terreno médico. Ahí aparece la psiquiatría como especialidad. Este paradigma tiene las características que ya mencionamos antes, ¿no? De la clínica descriptiva. Es una clínica sincrónica, netamente empirista, positivista, y la locura es pensada como un género unitario, es la alienación mental. Voy a ser sintético con esto para ir finalizando después. Este paradigma de la alienación mental va a entrar en crisis, hay una revolución, una crisis paradigmática, principalmente por el descubrimiento de Bailey. En 1822, lo habíamos mencionado antes. Entonces, el descubrimiento... ¿Me escuché? Sí, Barrett, ahora lo voy a mencionar. Entonces, en 1822, el descubrimiento de la parálisis canal progresiva incide en la psiquiatría y aparece la incidencia de ese descubrimiento en los saberes psiquiátricos, y ahí aparece Barrett. Barrett, que en el año 1857, por eso finaliza acá, publica una nueva nosografía sobre las enfermedades mentales afectada, condicionada por este descubrimiento de la parálisis canal progresiva. Es decir, empieza a aparecer la clínica diacrónica. Entonces, las enfermedades mentales dejan de ser un cuadro unitario, deja de ser la alienación mental. Fíjense que el artículo es en plural, son las. Entonces, aparecen las enfermedades mentales. Ya no es una sola, sino que son muchas, y cada una de ellas tiene una evolución y un desenlace particular. En esa época es donde se produce el auge de la psiquiatría, es la parte más rica de la psiquiatría. Hay textos bellísimos de descripción de cuadros, nosografía que vamos a trabajar. Es un gran aporte que se empieza a hacer al campo de la alienación mental en este periodo. Pero también aparecen a pulular, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos. Recuerden que el primer hospital era en Francia, el Bizet, después aparecen muchísimos hospitales, fundamentalmente en dos grandes países, Francia y Alemania. Bueno, eso después va a tener su derrame en otros países del mundo, ¿no? Esta clínica es una clínica diacrónica, pero también que pone un fuerte énfasis no solo en la descripción, considerando la evolución del cuadro y el desenlace, sino también en intentar comprobar la relación que habría entre las alteraciones patológicas, los fenómenos patológicos, psíquicos patológicos, y las alteraciones mentales. Y las alteraciones anatomopatológicas. Es decir, se busca una correlación entre lo psíquico y el cerebro, las alteraciones de la anatomía del cerebro. Además, es una época donde empiezan a pulular las categorías diagnósticas. Ustedes, cuando empiezan a leer los distintos autores que vamos a trabajar, van a notar que, por ejemplo, de paranoia hay distintas formas de presentación, de la esquizofrenia también, en fin. Se empieza a perder lo que es la rigurosidad del cuadro clínico. Aparecen muchísimas categorías, entonces después aparece la dificultad, por ejemplo, de diagnosticar. Este paradigma entra en crisis, va de 1857 a 1926, y entra en crisis por dos grandes causas. Por un lado, por la gran categoría de nosografías que se habían establecido, y eso implicaba una dificultad a la hora de establecer un diagnóstico, y por otro lado, porque no se encontraba una correlación directa entre los fenómenos psíquico-patológicos y las alteraciones anatomopatológicas. Entonces no había algo ahí sólido.
Entonces se produce esa crisis y aparece lo que la anterior denomina un nuevo paradigma, que es el paradigma de las estructuras psicopatológicas. La anterior le pone como fecha de inicio 1926 y la razón que da es que en ese año Bleuler se escribe, claro, son dos grandes causas. Por un lado, porque el énfasis que había puesto este paradigma en lo que es, el segundo paradigma, en lo que es la nosografía, había tenido como consecuencia que cada psiquiatra tenía su propia nosografía. Entonces se perdía la rigurosidad diagnóstica. Y además, el otro énfasis que estaba colocado en intentar buscar cuál es la correlación del fenómeno psíquico-patológico con las alteraciones del cerebro, fracasó. No había estudios que podrían comprobar esa relación biunida. Esos dos aspectos, que ya este paradigma no solucionaba, digamos, pone en crisis el paradigma, este segundo paradigma, y da lugar al tercer paradigma de las estructuras psicopatológicas. Les decía que la fecha que propone la anterior este paradigma es 1926, por supuesto que es arbitraria también, y la coloca porque en ese año Bleuler había pronunciado una conferencia en Ginebra que de algún modo asentaba las bases conceptuales de la nueva psiquiatría, que era una psiquiatría que estaba fuertemente influenciada por el psicoanálisis y por la psicología de la Gestalt. Bleuler, en 1911, después lo vamos a trabajar bien, es el creador de la categoría de esquizofrenia y es uno, digamos, de los que toma los aportes de Freud y los introduce a la psiquiatría. Aparece ahí la psiquiatría psicodinámica. Pero bueno, vamos a limitar un poco la cuestión. Entonces, este paradigma solucionaba dos grandes problemas que había dejado el paradigma anterior. Por un lado, la dispersión nosográfica se soluciona porque propone dos grandes estructuras psicopatológicas, neurosis y psicosis, y eso lo hace a partir de las influencias del psicoanálisis freudiano. Y por otro lado, le quita el énfasis a la relación fisiológica o anatomopatológica con los fenómenos psíquicos. Es decir, ya esa parte deja de tener cierta importancia en la discusión de la psiquiatría de la época. Por ejemplo, la influencia del psicoanálisis en este paradigma la podemos notar en las grandes estructuras psicopatológicas, neurosis y psicosis, pero también aparece la influencia de la psicología de la Gestalt. ¿Por qué? Porque se empieza a considerar un sujeto distinto, un sujeto que podríamos considerar en su totalidad, holístico. Y esto corresponde a la influencia de la psicología gestáltica. Recuerdan ustedes que una de las leyes de la psicología de la Gestalt, creo que lo han trabajado alguna vez, es que el todo es más que la suma de las partes. Y eso es muy importante para este paradigma porque ya no se empieza a considerar solamente un síntoma o dos síntomas, sino un conjunto de síntomas articulado a la personalidad total del sujeto. Es decir, se empieza a considerar al sujeto como un todo, como holístico. En este paradigma, Lacan, digamos, hace su primera formación, sus primeros aportes a la psiquiatría. ¿Por qué? Porque en 1932 Lacan defiende su tesis doctoral, que es una tesis netamente influenciada por la discusión de la psiquiatría de la época. Entonces, la información inicial de Lacan está inmersa en este paradigma. Este paradigma tiene como fecha de cierre en 1977. ¿Por qué? En ese año muere un psiquiatra importante de Francia que se llamó Henri Ey. Henri Ey, que era uno de los representantes del paradigma de las grandes estructuras psicopatológicas. Para la anterior oral, este paradigma entra en crisis por dos grandes cuestiones, es decir, que va a desaparecer. Por un lado, porque aparece el fármaco, hay, digamos, una fuerte impregnancia del fármaco en el campo de la psiquiatría,
Y además empiezan a pulular, empiezan a aparecer múltiples psicoterapias. Por ejemplo, la terapia gestáltica, la terapia psicoanalítica, conductista y demás. Es decir, que los problemas que respondía este paradigma ya no los puede responder, entra en crisis el paradigma y desaparece ese paradigma. Nosotros nos podríamos preguntar si los manuales diagnósticos son un nuevo paradigma. Es decir, si esta clínica psiquiátrica fue suplantada por los manuales diagnósticos. Y la anterior dice que no. Y estoy de acuerdo por eso. Fundamentalmente porque los manuales diagnósticos, si bien hay un predominio en la psiquiatría sobre su uso, no hay un consenso entre el campo psiquiátrico. Es decir, no hay un consenso entre los científicos sobre el uso de los manuales diagnósticos. Pero la principal razón, yo diría, es que los manuales diagnósticos no aportan una solución a nuevas problemáticas. Es decir, no hay algo nuevo, todo lo contrario. Es una clínica que nos trae, que tiene su retoño en la clínica de la alienación mental. Es decir, que no sería un paradigma nuevo porque no soluciona tampoco nuevos problemas. Profe, pregunta. Sí. ¿Cuáles son los problemas que hay que responder de un paradigma? Por un lado aparece hay distintos. Por ejemplo, es una época donde los psiquiatras fenomenológicos empiezan a desarrollar distintas nociones de estructuras. Entonces ya no se sabe lo que es una estructura. Para Jaspar puede ser una cosa, para Minkowski otra. Entonces se pierde la especificidad, por ejemplo, de la noción de estructura. Además aparece la incidencia, es decir, de los fármacos. Y en tercer lugar, otra cuestión es la pululación, digamos, de las psicoterapias. Aparecen muchas psicoterapias que van a, digamos, dominar el terreno de la psiquiatría. ¿Cómo? Claro, porque ustedes piensen de que esas psicoterapias ya abordaban la subjetividad de otro modo. ¿Sí? Toman aspectos diferenciales. Es decir, lo que respondía a este paradigma ya lo deja de responder. Hay nuevos problemas prácticos. Por ejemplo, todo el problema farmacológico, este paradigma no lo puede resolver. Las contradicciones en la noción de estructura, uno dice que es una cosa, otro dice que otra, tampoco lo puede resolver. Sí, perdón. Perdón, ¿cómo? Claro, la noción de estructura fundamentalmente está influenciada por la fenomenología y la psicología de la Gestalt. No es de estructura, no está influenciada por el estructuralismo, ¿no? Cuando Lacan habla de estructura, es una noción de estructura influenciada por el estructuralismo. Lo que manejan, digamos, los autores de este paradigma es otra idea de estructura, más allá que el término sea el mismo, una homonimia, pero es otro sentido que tiene. No sé quién habló. Claro, él sitúa, por supuesto que es arbitraria la cuestión, uno lo puede discutir. Él lo sitúa porque Henry Ey era uno de los últimos representantes de este paradigma. ¿Sí? Es como decir, murió Freud en el campo del psicoanálisis, bueno, murió Henry Ey, que era el representante del paradigma de la estructura psicopatológica. Sí. Este paradigma no pone el acento en eso, no le elimina, sino pone el acento, el énfasis en eso. El otro paradigma, el segundo, ponía el énfasis en esa búsqueda de correlación. Para este paradigma no tal. Sí. Bueno, esa es la discusión que les decía recién. No podríamos decir, por lo menos no me autorizo a decir que hay un paradigma que domine el terreno de la psiquiatría, porque los DSM no es un paradigma. ¿Sí? Entonces, no sé si hay un paradigma en la actualidad que puede unificar el saber psiquiátrico de la época. Parece que no lo hay. Tal vez un poco más adelante
bueno, aparezca algún paradigma que pueda dominar el terreno de la psiquiatría. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí. Dale. Yo creo que es un momento muy crítico de la psiquiatría. Por ejemplo, solamente para un detalle.